A mí si quieren no me paguen, no me interesa que me paguen. Todo lo del año, gástenlo en mí en la pretemporada. Así que muy chingón. Ya era director técnico, de hecho. Ya era un entrenador dentro del terreno de juego. Esa es la realidad. Ya no vas a entrar en planes. ¿Y tú quién eres para darme la noticia? Que me la dé el entrenador. ¿Sabe qué, don Enrique? No sé por esas cosas de la vida, pero yo a este club regreso de entrenador. No es leyenda urbana, David. De Chivas me llamaron y me dijeron que habían decidido que yo no era opción. En Guadalajara ya era un hecho consumado, que habían decidido que fuera yo. Contesto el teléfono y era Angélica Fuentes. No podría entender que me digas que no. David Medrano, el podcast. Llegó el JC Padel Club a Guadalajara. 8 canchas techadas, terrazas, bar, ping pong y amplio estacionamiento. Clases para todos los niveles con entrenadores profesionales. 50% de descuento en renta por apertura. Síguenos y conócenos en todas las redes sociales @JC Padel Club MX. Juega, relájate y disfruta. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Nuestro invitado en la entrevista de hoy, el profesor Sergio Bueno, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Profe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, David. ¿Todo bien? ¿Bien de salud? ¿Bien todo, profe? Todo en orden, visitándote. Qué bueno, hemos esta cita, no sabe usted cuántas veces, pero el profe se fue a vivir a Colima y ahí a la distancia, aunque estamos en contacto. ¿Estás retirado de la primera división o qué pasó? No pregunto. Así me lo han hecho sentir, pues nadie me pela. No, David, no quisiera que esto se manifestara de esta forma, claro. Pero en los últimos años el no aparecer, sin duda que pierdes actualidad, pierdes vigencia, pero no estoy retirado en lo absoluto, pues tengo actividad plena, constante con mi equipo en Colima, lo entreno prácticamente todos los días, así que retirado del fútbol no estoy, retirado de los reflectores sí, porque en Liga Premier el foco no existe, profesor. No existe. Porque no de existe, repente, pero... profesor, oye, en 18 años dirigiste ¿qué? 13 o 14 equipos, 13 o 14 proyectos. No. A lo mejor repetiste algunos. Repetí algunos. Si los contabilizas como siendo un proyecto distinto, claro. Prácticamente he dirigido como 20 equipos. Sí, no, o sea, sí, prácticamente. Como 20, y casi todos de primera división. En algunos equipos inclusive he estado hasta 3 veces. Sí. En distintas épocas, como Jaguares de Chiapas, que estuve 2003, luego 2013 y luego 2017. En Santos estuve en 2 oportunidades, creo que fue 2002. Sí. Y 2009. Y en Atlante también estuve en 2006, sí. En 2005, cuando salí de Atlas, y luego en el 2018. Profesor, después ya fuiste jugador, asistente, entrenador, director deportivo, dueño. ¿Qué es lo ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo esto, güey? Ser entrenador. ¿Entrenador? No, sí, claro. ¿Más que futbolista, profe? Para ti. Sobre todo, bueno, porque ya las etapas como las estás viviendo, tú tienes que analizar muy bien si te despiertan pasión. A eso voy. ¿No? Y la realidad es que como la parte de ser jugador ya no está dentro de mi marco de posibilidades, claro. Como que ya la dejé en el baúl de los recuerdos. Y yo digo, bueno, sí, ser jugador, pues obviamente claro. es lo máximo a lo que puedes aspirar como ser humano si estás inclinado a un tema de disciplinas deportivas. Pero como esto, te digo, ya está en otro contexto, ya el ser entrenador, que es algo vigente, sí me apasiona y tengo 20 años o un poquito más desempeñándome en el cargo y sí es lo que más me apasiona. Y yo más bien lo relaciono al tema de, por ejemplo, ser directivo de un equipo de fútbol. Me gusta, lo sé hacer, lo puedo desarrollar sin Sí. ningún problema, porque como bien lo comentabas, ya he sido director deportivo, vicepresidente deportivo, sí. He sido o soy dueño de un equipo de fútbol, entonces sí sé operar un equipo de fútbol con y sin recursos, ¿no? Que esto me ha dado la experiencia el poderlo señalar. Profe, arrancando como futbolista, tú nacido en Colima, ¿cómo apareces en Coyotes de Neza? Cuéntanos esa historia. ¿Cómo apareces en las básicas de Neza? Después, tú naciste y te creaste en Colima. Es que muy rápidamente, te lo cuento, terminando la secundaria, sí.
como que mi ilusión era seguir en el fútbol. Obviamente en Colima yo no vi Futuro. terreno fértil. Y sí, también dentro de mi expectativa era seguir estudiando. Me llamó la atención moverme a la Ciudad de México Ok. a estudiar la prepa. Hice examen en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me acomodé con 2 hermanos que ya habían terminado su carrera. Me dieron, digamos... ¿Vivían en México ellos? Ellos ya vivían, ¿se te ya acomodó? trabajaban, se me acomodó. Claro. Entonces me fui a estudiar la prepa de la Universidad Autónoma de México, pero al mismo tiempo ya me llevé una relación establecida de un técnico de Colima que conocía a un técnico de escuelas de fútbol de Cruz Azul. Ok. Entonces, mi primer encuentro con ese personaje fue en el Metro Chapultepec. Ahí que se tiene citaron. como 10,000 salidas, yo provinciano. Hijo de Madre, me no imagino- conocía el DF. Me imagino, profesor. La madre, haz de cuenta que era como el de la película de Claro. Ya no se venga para acá. No, güey. me imagino. ¿Dónde lo voy a encontrar, cabrón? No, ¿Dónde claro. lo voy a encontrar? Claro. Llegó uniformado el Cruz Azul, vestimenta impecable de panza azul. Claro, es, cabrón, claro. Sí, dije, este es un guatemalteco, Teco. Luis Palma. Correcto. Que tiene añales que no sé de él, no sé si todavía... Siga o no, viva o no, claro. Sí, no sé, pero bueno, fue el que me llevó a adentrarme en una escuela de Cruz Azul, pero me llevó a una escuela de satélite. Adelante de Plaza Satélite, Sí. yo viviendo en el sur de México, cerca del Estadio Azteca. Ibas hasta el norte. Imagínate. Iba a la prepa al oriente, Sí. lejísimos como hora y media donde vivía, y después me echaba 2 horas para llegar a la Claro. escuela de fútbol de satélite. Yo decía, ¿qué hago acá? Cabrón? Claro. Yo un provinciano que en Colima llegas a todos lados en 10 minutos. Minutos. Me echaba 2 horas de ida, 2 horas De y media regreso. de vuelta porque era peor el tráfico. Claro, en la noche. Y me aventé casi toda la prepa yendo ¿Ah, sí? a entrenar allá. Después me cambié a una escuela más cercana de Cruz Azul en Azcapotzalco. Y me eché toda la prepa en las básicas de Cruz Azul, pero básicas no, más bien Escuelas de fútbol. Que no es lo mismo. No, pero por supuesto que no. Esto es como estar aquí en Verde Valle en las básicas o estar en la Gigantera. Exactamente, así, profesor. Así en la Gigantera, ¿no? Entonces, yo termino ese ciclo de la prepa, me meto a estudiar veterinaria en Ciudad Universitaria y dije, pues me tengo que mover a otro lado. Entonces, caí en la selección universitaria de fútbol. En la UNAM. En la UNAM. Me volví un seleccionado estudiantil de la UNAM y competí en un torneo nacional de universidades. Correcto. Entonces ahí me empiezo a relacionar con Mario Velarde. Con los técnicos de Pumas. Con los técnicos de Pumas, Memo Vázquez, y algunos otros de otro rango, Juanito Rodríguez, un profesor Calderón, muy buenos. Y me dieron cabida. Jugué todo un año en ese torneo y al año siguiente me metí a la reserva especial de los Pumas, que mi técnico era Hugo Hernández. Ay, que en paz descanse el profesor Que en Hugo. paz descanse. Correcto. Que después fue muchos años. ¿Entrenabas auxiliar en CU, en cantera ahí? En CU. En cantera. Entonces yo ya CU lo dominaba a la Claro. perfección. Yo estudiaba en la facultad veterinaria y me movía a la cantera a entrenar. Pero yo jugando en esa reserva especial que representaba al Atlas, fíjate, por ahí va, es tu karma, Claro. Cuidado, con el karma. Cuidado, profesor, claro. Jugando ahí, yo vi 0 posibilidades de crecer en Pumas, porque ese año quedó campeón en el 82, primera división, y quedó campeón la reserva profesional de Pumas, que la dirigía Sanabria. Exacto. Aquel jugador tan técnico, Sanabria, que te la ponía Zaguero hasta central, acá. claro. Zaguero central, que era violento para jugar, él y Mejía Barón, que eran una dupla histórica de centrales, ¿no? Pero él era el técnico, quedaron campeones, entonces no hubo promoción. Y yo, inquieto como fui siempre. ¿Y qué veías? Arriba, ¿qué veías? Miguel España, Beto Aspe, Memo Vázquez, ¿esos no, eran? Miguel España era un par de años más chico. Más yo chico, estaba claro. más bien Horacio Macedo, Abraham Nava. Y Germán Tello. Germán Tello. Sí, claro, esos eran. Martín Reina. No los promovieron a la primera. Se iba a quedar todo igual. Y yo dije, acá no me puedo quedar. Y yo inquieto, dije, yo ya estoy para jugar más arriba. Entonces yo conocía ya a Memo Vázquez. Y me acerqué con él, le decía, Memo, yo necesito estar en la reserva profesional. Me dijo, conozco a los entrenadores de la reserva profesional de los Coyotes del Nesa. Aquel profesor Romero y Rito Sotelo. Rito Sotelo, claro. Puta, yo dije, pues voy. Me fui a la unidad deportiva esta de la Magdalena, Michuca.
Ahí por el aeropuerto. Por el aeropuerto, y me reciben, bienvenido por la recomendación de Memo Vázquez, y me dijeron, pues sí, me pusieron a jugar y me dijeron, te quedas en la reserva especial. Le dije, no, ¿qué pasó? Para estar aquí me quedo en Pumas. Claro. No, yo quiero la reserva profesional. Cerca del primer equipo. Ah, cabrón, y este con eso es claro. este está bravo poniendo condiciones. Claro. Me citaron con la profesional. Ok. Y me quedé en la reserva profesional. profesional. Pero ya un club de la envergadura de los Coyotes del Nesa, hay una interacción muy, muy rápida. Reserva profesional con el primer equipo. Claro. Encontré terreno fértil. Y de a poquito me fueron citando en el estadio de Nesa a hacer interescuadras. Y ahí ya me empezó a ver el Gallo Jáuregui. ¿El Gallo era el técnico? Era el técnico y le gusté. Y entonces a cada rato me subían. ¿Quién era el lateral? César Flores, era el lateral del Pero yo jugaba de medio. Ah, ahí eras volante, profesor. Sí, yo ¿Ahí era con quién volante competías? toda la ¿Con vida. Cosío, con el Con zurdo Jiménez? Caballo Cosío, el zurdo Jiménez. Unas carretas, ¿no? Moy Figueroa. ¿Todavía jugaba Moy? Claro. Y el otro, Vicky Estrada. Claro. Yo sin ser rápido, pero yo tenía más dinámica que ellos. Carretas que eran. El ritmo del fútbol era otro. Claro, profesor. Pues ya me veían Sánchez Galindo, el famoso pierna fuerte. Se me barría, no llegaba ni una. No, claro. Entonces yo empezaba a sacar ventaja por chavo y por la dinámica. Por la dinámica y me empezaron a considerar. Y tengo, digamos, como colofón a esta situación de por qué después ya soy considerado en el primer equipo. Yo estoy en ese ida y vuelta de entrenar con la reserva profesional, primer equipo. El Gallo considera un plantel para ir de pretemporada, barra de Navidad, Melaque, y no estoy en la lista. Güey. No te puso. Puta. Llevaba un número reducido de jugadores. Y entonces a mí ya me habían hecho mi primer contrato. Ya te pagaban, profesor. Ya me empezaban a querer pagar siendo jugador profesional de reserva. Exacto. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y no estoy en la lista, güey. Que voy, que le toco la puerta. ¿Al Gallo? Al Gallo Jáuregui. Y me abre y el Gallo, personajazo. Lente Ray-Ban y todavía Sí, cómo era el Gallo. claro. ¿Qué pasó, muchacho? Sí, ¿qué pasó, muchacho? Claro. Pásele, siéntese. Claro. Con el vocerrón aquel, ¿no? Claro. ¿Qué se le ofrece? Le digo, profesor, vengo a hablar con usted. Es que veo que ya usted determinó la lista de viajeros y no estoy considerado. No dé el presupuesto para más. Exacto. Solamente es el número que me tienen autorizado. Autorizado en la directiva. Y yo rápido, ya que a mí la mente me vuela de inmediato y le dije, profe, me acaban de hacer un contrato profesional. A mí si quieren no me paguen. No me interesa que me paguen. Todo lo del año, gástenlo en mí en la pretemporada. Me dijo, así textual, claro. Así que muy chingón. Exacto. Espéreme tantito. Me dejó sentado, se salió a las oficinas del estadio. Ahí estaban, profesor. Ahí estaban las claro. oficinas. Regresó a los 10, 15 minutos. Preséntese mañana en el aeropuerto. Viaja con el equipo. Viaja con el equipo. Claro. Y de ahí se me abrió el panorama en su totalidad. Porque en pretemporada volaba, güey. Volaba. Imagínate las ganas, el hambre, el deseo de... Me veían Aaron Gamal, Mario Oscar Maldonado, que tiraba la toalla al kilómetro, se arrastraba en la arena. Me imagino. Gamboa, no, Gamboa tenía que pedir la azulita para poder correr. ¡Claro! No, olvídate. Entonces, Verder y Pepe Sánchez. Imagino lo que era ese equipo, profesor. Torres Salinas, no se podía ni mover y yo en la playa hacía un surco, como dicen en la playa, ¿no? Entonces... Ellos valoraban esa parte y decían, hombre, este muchacho tiene un hambre impresionante de poder ser tomado en cuenta. Claro. Ya no me volvieron a bajar. Ahí me quedé, encontró el momento para... ¿Te debutó el Gallo? Me debuta el Gallo, me debuta en un 4-0, 4-1 contra el Puebla de local y jugué como 3-4 partidos. Me acuerdo que vine acá a jugar un partido contra las Chivas y creo que sí me puso de volante. Okay. Pero las Chivas aquellas del Concho Rodríguez y que volaba y que se gambeteaba él solo. Claro. Y de esas veces que ya juegas en un partido con el estadio lleno, las Chivas con gran poder de convocatoria, y la realidad es que te sientes en un entorno como que dices... Desconocido. Desconocido, cabrón. En esa... Solamente cuando iban esos grandes equipos jugabas con estadio lleno. Cuando iba América, Cruz Azul, sí. Pumas, Chivas. Y si no... el público no se hacía sentir, entonces como que la pasabas mejor, pero ya en un estadio con
todas las luces, sí te simbra, sí te impagna y dices, en la torre, ¿dónde estoy? Pero total que poco a poco me fui abriendo camino en esos Coyotes de Neza y sí tuve un pasaje, digamos, muy constante. Después del Gallo con Miguel Marín, yo me volví prácticamente titular indiscutible con Miguel. De 38 partidos jugaba 36, 34, todos los años que estuvo Miguel, hasta que el Neza desapareció. Entonces ahí fue cuando me volví ya un jugador, digamos, de primera división, ya constante en mi carrera como futbolista, ¿no? ¿Y de ahí vas a Atlante, profe? De ahí voy a Atlante, que el Neza, antes de que lo vendan a Correcaminos, el Neza lo compra Toño García, sí, en sociedad con un tal Mata, dueño de... de la Ford. De la Ford. Claro, allá donde, Juan Mata. Juan Mata. Sí. Entonces ellos tenían en propiedad al Atlante y al Neza. Al Neza lo venden a Correcaminos y a los jugadores rescatables, digamos, del Neza nos llevan a Atlante, donde nos dirige ya Ricardo Lavolpe con Rafa Puente. Haciendo profe, la camada esa de Bautista, Uribe, China, Ramírez, ¿no eran esos? Bautista y Uribe no fueron en esa primera instancia. Ok. Esos se fueron primero a León. Ok. O al Potosino. Ok. Entonces sí nos fuimos González China, Paco Ramírez, tu servidor, Yamazaki, que estaba en esa, Martín Yamazaki, y párale de contar. Después llegaron ahí jugadores como René Isidoro, que iban de Potosino, el Harlem Medina, Jardón apareció, yo creo que de básicas, Profe, ¿y llegas entonces? Pero llegas al primer equipo de Atlante. Sí, ya con la Volpe, ya de ¿Fue el año de la Volpe y Rafa o no? ¿La Volpe solo? De los dos. La Volpe, a ver, profe, cuéntame. Y tú venías de dos técnicos líricos, como era entonces el fútbol. Tanto Miguel ya no tanto, ya pero, un poco menos. Y llegas con un loco, con otra forma, ¿no te generó un choque? No, al contrario. ¿Te abrió, abrió el panorama? Te abre el panorama porque ya es un técnico, digamos, más estructurado, ya con trabajos ya más dirigidos a lograr un funcionamiento determinado, con mucha coordinación. Con trabajos defensivos, con trabajos ofensivos, con trabajos de mucha pelota parada, con el famoso achique que se trabajaba en aquellos tiempos, que la regla actual no estaba en funciones y que era más fácil jugar al achique que ahora. Ahora es un poco más complejo. Entonces, sí fue como que entrar ya en otra dimensión de un técnico, digamos, más revolucionado. ¿Todavía eras volante o ya eras lateral? Ya jugaba de los dos. Ya el técnico ya la Volpe me usaba de comodín. Exacto. Ya jugaba a veces en línea de 4 como lateral o jugaba de doble contención. O a veces con línea de 5. Poco, porque en Atlante de ese año todavía no jugábamos con línea de 5 recurrentemente. Era más con línea de 4. Jugábamos más 4-4-2. ¿Y tú hacías el doble 5 con el doble 5 con el Harlem Medina? El Harlem. Ajá. O con la China. Ok. Ahí la China se volvió un sol. Exacto. Era un crack en ese tiempo. La China era un jugadorazo. Jugaba, a la Volpe le encantaba. Y el Harlem Medina, cuando estaban los dos, eran titulares indiscutibles y a mí me mandaban de lateral. Como diciendo, acá juegan estos dos que juegan mejor que tú y váyase para atrás. Los picapiedras van más para atrás. Entonces ahí yo alternaba con Pepe Ruiz. Claro, lateral. El lateral que... Entró fuerte. Sí, con proyección al ataque, con buen disparo, tenía su buena dinámica, pero yo era como más ordenado, como más astuto, más... me las ingeniaba y a lo mejor como con más espalda para tolerar a Ricardo. A eso voy, claro. Sí, porque a Ricardo hay que aguantarlo. Sí, estoy de acuerdo. Hay que aguantarlo y si tú esa parte te acomodas, no tienes bronca. Y mira que hay que aguantarlo, que yo al principio siempre era muy rezongón. Yo me ponía al brinco de todas. Y Ricardo en las charlas me decía, ya me había dicho Miguel que contigo va a tener problemas porque de todo te quejas. No es que me quejara. De todo me vas a cuestionar. Y sí, dicho y hecho. Yo era de ese corte, pero al final del día me ponía a jugar. Que era lo más importante. ¿Y cuántos años juegas en Atlante, profesor? 2 años. 2 años. ¿Y de ahí vas a Morelia? De ahí me voy a Querétaro. ¿A Querétaro? Que era la misma familia. Que era la misma familia. Claro. Nos vuelve a dirigir Ricardo. Claro.
porque Ricardo está un año, se viene a la Chivas, lo limpian. Claro. Y yo tengo un segundo año en Atlante con Rafa Puente y Miguel Ángel Gamboa. Ah, que les fue mal. Que nos fue mal, no terminan el torneo, se queda algunos partidos el Cali Guzmán. Claro. Y después lo limpian y traen al mismísimo Chamaco Rodríguez. Chamaco Rodríguez. Puta, personajazo, bigotazo, así. ¿Te tocó el chamaco entonces, profesor? Sí, claro. Técnico también de los folclórico, de los de antes. Claro, folclórico. Folclórico, claro. Simpatiquísimo. Modernizado más en temas de circuitos físico-atléticos, ya involucrando el implemento deportivo, el balón. Exacto. Bon Giovanni era el PF. Exacto. Con él llega Bon Giovanni y eran circuitos matones que te comían piernas, que llegabas a los días de partido muerto, que no había un control, una regulación importante, pero al final del día con él se jugaron y nos fue mal. Entonces el equipo desciende y jugando en Querétaro. Correcto. Acuérdate que el equipo alternaba entre jugar en Querétaro claro. y descienden. Y descendimos. Jugamos entre Querétaro y México. Claro. Entonces después arman el Querétaro. Jugando en segunda. No, en primera división. Con la Volpe entrenador. Ah, ok. Que Toño García compró. Cuando él veía que la fiesta estaba perdida. Por un lado va para acá. Compró el Tampico y el Tampico se lo lleva a Querétaro. Claro. Lo convirtieron en Querétaro y el técnico era la Volpe y su auxiliar era Torres Salinas. Exacto. Y ahí juega un año con Querétaro. Toño García vende al Querétaro los Vázquez Mellado y yo me voy a jugar al Morelia. Y yo seguía siendo propiedad de la venta de Morelia, ese Querétaro. ¿Ya de Azteca o de Nicandro? ¿O de cervecería? De Nicandro. ¿De Nicandro todavía? Sí, a mí me tocó vivir, pero... ¿Con Glafira? Todo lo inimaginable. ¿Con Glafira? Con Glafira ¿Y don Tota Toño? Carvajal. No manches. Nicandro Ortiz lo conocí poco porque estaba enfermo, estaba en la búsqueda de un trasplante de riñón. De riñón. Sí. Y el equipo lo operaba Glafira y la Tota Carvajal. Sí. Y las anécdotas pueden existir, todas las que te puedas imaginar, ¿no? ¿Estaban todavía el Fantasma Vera o ya no? No, ya no estaban. Ya no estaban. No, ya no estaban. Ya era el Flaco Gómez, Ron. El Flaco ¿no? Gómez, Ron lesionado, el sobrino Guerrero lesionado, jugaba Garay, Ricardo Campos, Pedro Osorio. Jugaba tu servidor, jugaba el Mudo Juárez, jugaba Sergio Verdirame, que lo trajeron. Ah, claro, el zurdito que jugaba bien. Sí, que después se fue a Monterrey. Jugaba Mauricio Cienfuegos, sí, el salvadoreño, jugaba muy bien, que después se fue al Galaxy y se hizo ídolo en Estados Unidos. Jugaba Juan Gutiérrez. ¿Un chileno? Un chileno que era un extremo que buscaba sombra. Profe, y jugaba de extremo y buscaba sombra en los partidos. Oye, y era Morelia en ese entonces era un equipo profesional, así con sus asegúnes del entonces profesionalismo, ¿no, profesor? Me recuerda a los Caimanes de Colima. No, bueno, ¿qué quieres? Te tienes que adaptar a todo. A eso voy. Así era ese... Sí, era un equipo muy gitano. Sí. Que podías viajar 15, 16 horas, 8, las que fueran, todo era camión. Sí, ahí no, el avión. El famoso Canario. Exactamente. Un autobús adaptado con filas de asientos y después todo era libre para tirarte en el suelo. Colchonetas. En el suelo, exactamente. Y viajaba súper a gusto, jugando cartas, dominó, lo que fuera. Se viajaba a gusto, era un equipo que finalmente terminabas haciendo un gran grupo, ya ellos estaban muy adaptados. La Tota tenía sus asientos adelante con sus lámparas adaptadas y siempre leyendo. El viejo siempre en su mundo. En su mundo, que no le hacía caso a nadie y el equipo se comandaba solo. Claro. Y la Tota era muy listo a la vieja usanza y escuchaba siempre a los grandes. Y tenías una convivencia no muy cercana con él, pero siempre tenías que estar muy al tanto de él, porque si no, pues era patrón en el equipo. Él definía quién sí, quién no. Claro. Sí, no, él operaba el club en todos los aspectos, ¿no? Y era en la cancha, me imagino, profesor,
el futbolista definía de todas, ¿no? O sea, De eran todas. técnicos muy básicos donde simplemente ponían la alineación en el pizarrón y a darle, ¿no? Te llenaba una cartulina de flechas que apuntaban para todos lados. Flecha para aquí, para allá, para allá, para atrás, para todos lados. Claro. Y te decía de repente, vamos a enfrentar a tal o cual y este jugador duro de cintura, de una sola entrada. Exacto. No sabe con la pelota, pero eso no quiere decir que hoy no pueda ser de las suyas. Entonces, ¿cómo le hago? Sí. Entonces era un técnico bastante sui generis, era un término que él utilizaba mucho, Claro. muy particular, a la vieja usanza. Te daba siempre referencias de cosas, pero nada de que el rival se para así, se para de esta otra manera, nosotros vamos a salir a jugar de esta forma y si tenemos que modificar, nos modificamos el dibujo táctico. Nada, cero, era todo. En otros tiempos. Eran otros tiempos y no hay que censurar. No, esa así parte. era, profe. Pero así era, ¿no? Entonces, él daba su charla, él metido en su mundo en la pizarra y todo el mundo acá vendándose. Ni bola le dabas. Ni bola le dabas. Claro. Ni bola le dabas y así eran las charlas técnicas. Así era. ¿Y de ahí vas a Veracruz, profe? De Morelia regreso a Querétaro. A Querétaro. Me aviento 2 años en Querétaro con los Vázquez Mellado, sufriéndola. Sufriéndola. Uf, claro. Sí, ya el fútbol ya implicaba ya más cosas, ya temas más de contratos, de viajes, de otras condiciones. Claro. El fútbol ya había dado un salto de calidad en ese sentido. Estamos hablando de los principios de los 90. Sí, claro. ¿No? Estoy 2 años en Querétaro y de ahí me muevo a Veracruz. Ahí aterrizo con el Maño Ruiz. Se vive como se juega, Sergio. Pero un técnico Con mucho orden. con mucho orden, ya un poco más actualizado, Sí. quizás de un corte más defensivo, digamos más limitado en un tema de priorizando la parte defensiva. ¿Te acuerdas? No. Era, y por hoy no me pase al ataque. Sí, Esa era su no. recomendación de siempre, ¿no? Totalmente, por este partido no me pase al ataque y así se la pasaba Todo el torneo. 18 jornadas, ¿no? Sí, por hoy no me Entonces, pase al ataque, claro. No, sí, claro. Y si pasabas al ataque, Uf. se volvía loco. Pero sí era un técnico más actualizado, más ordenado, con un discurso muy sudamericano, con muchos conceptos que hacen clic, que hacen sentido. Te decían, como esta parte de ir al ataque o no ir en este Claro. partido, te decía, no me puedo tapar la cabeza sin descobijarme los pies. Términos muy sudamericanos que te hacían sentido y que decías, bueno, a lo mejor este hombre prioriza el orden y quiere en este juego darle sentido al partido de esta manera, ¿no? Pero sí, digamos, restringido también en su concepción de buscar un equipo con salidas desde el fondo, de buscar coordinaciones de ataque o de hacer una presión alta, temas que él no manejaba en ese momento, pues. Profesor, ahí, ¿ya te había nacido la cosquillita de ser entrenador o todavía no? Ya. Dado el trofeo que los acredita como campeones del torneo de clausura 2008 a los Esmeraldas de León. Generamos un compromiso de nueva cuenta, volvimos a creer en nosotros, provocamos que la gente de nueva cuenta creyera también en el equipo y aprovechar para saludar a mi familia hermosa que lo sufre conmigo todo este momento tan maravilloso. Felicidades, Sergio, bueno, para mis hijos y mi mujer. Ya era director técnico, de hecho. Ya tenías el carnet. Ya a los 29 años, yo estando en el Querétaro, esos 2 años que previos a Veracruz, yo me aventé 2 años yendo de Querétaro al DF a estudiar mi curso entrenador. Iba todos los lunes y martes. Imagínate vivir en Querétaro. Vas, vienes. Vas, vienes para entrenar y al otro día... Y volvías a ir. Hasta el Estadio Azteca, ahí en el centro de capacitación. Ya había hecho mi curso de entrenador, ya era entrenador. Así que imagínate el maño, las que pasaba conmigo. Claro. Yo habiendo tenido ya de técnico a la Volpe y ya entendiéndole un poquito aquí a los movimientos. Eras un dolor, yo los interescuadras, no hombre, yo armaba cada circo y el maño nada más bufaba, le salía espuma, como diciendo, y este hijo me está descomponiendo todo. Claro.
Y entonces, pero ya Ya tenías esa inquietud. esa inquietud, ya era un entrenador dentro del terreno del juego, esa es la realidad. ¿Te retiras en Celaya o en Puebla? En Puebla. En Puebla. De Veracruz voy a Celaya. Me toca ese primer año del Celaya en primera división, sí, con Butragueño, sí, de jugador. Y el Capi Álvarez. El Capi Álvarez de técnico, también muy lírico. Claro. Con el profe Quintos de PF. Claro, un saludo al profe Quintos, que aquí lo veo seguido. Que era piedra angular de Juan Manuel. Creo Profe, que le hacía un buen trabajo. Ese equipo no era tan bueno y llegó a una final. ¿Cuál fue la valla? Tú dices Homero Pasayo, Armando Cabrera, el Búfalo. No, pero nombras a Homero Pasayo, pero estaba Hugo Pineda. Hugo Pineda, claro. Sí, claro. Y tú hablas del Búfalo Cruz, pero llegó Iván Hurtado. Sí. Sí. Juvenal Patiño con pocos reflectores, pero jugaba bien, era cumplidor. El otro, el abuelito Cruz, jugaba bien. Chava Mercado, pues hizo tan buen torneo que lo compraron las Chivas. Claro. Y estaba Tiva, que era un jugadorazo. Sí. Y arriba tenías Zambrano, ¿no? Richard Zambrano. Y Butragueño. Amarildo, sí, que era un diablo. Zico, Amarildo y Butragueño. Y llegó Paulinho, un brasileño. Que jugó poco, ¿no? Jugó poco porque se lesionó, pero sí le dio un levantón. Vale, exacto. Ahora sí que terminaron en esa famosa fecha 19, donde dabas de baja, creo que 3, 4 jugadores y podrías contratar. Ahí fue cuando llega Iván Hurtado, llega Paulinho, no me acuerdo algunos otros, y nos dan de baja como a 4. Recompusieron el equipo. Entre esos, a mí me dan de baja. De baja. Puta madre, me acuerdo que como que yo la veía venir porque jugaba poco, ya eran mis últimos tiempos. Ya no te tomaban en cuenta. Me tomaban en cuenta poco, ya era suplente siempre. Y yo entendía siempre la situación, pero como que tienes esta parte, tu ADN de que dices, no, claro, yo compito, a mí ponme a jugar. Y Juan Manuel Álvarez, puta, se las veía negras también conmigo, teniéndome la banca. Pero llegué a la fecha 19 y me limpiaron. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Me acuerdo que me dio la noticia un administrador del estadio. Y le dije, ¿y por qué no me da la noticia Juan Manuel Álvarez? Ortega era, ¿te acuerdas cómo se llamaba el señor? Ortega, Miguel Ángel Ortega o algo así, me acuerdo. Ortega apellidaba. Ortega, sí. Jaime Ortega. Jaime Ortega, que era un señor que andaba ahí diario en la parte administrativa. ¿Él fue el que te dijo? Él me dice, oye, ya no vas a entrar en planes. ¿Y tú quién eres para darme la noticia? Que me la dé el entrenador. No, me dijeron a mí que te la diera. ¿Y por qué no viene el técnico a dármela? No, sí, claro, guerra. Y total que le dije, no, a mí quien me contrató, que me dé la orden. Y a mí quien me había llamado era Enrique Fernández. El presidente del equipo, el dueño. Me sacaron cita en el DF y ahí voy a las oficinas del presidente, dueño del equipo. Personajazo, buenísima onda. Me recibió espectacular y me explicó, me dijo, Sergio, a ver, tenemos que dar de baja esto porque vienen otros. Le dije, vengo a verlo, nada más para agradecerle. Claro. No vengo a pelear y a buscar que reconsideren la decisión. No va por ahí. Y se la canté y le dije, ¿sabe qué, don Enrique? No sé por esas cosas de la vida, pero yo a este club regreso de entrenador. ¿Le dijiste ahí en la oficina, allá en la panadería o qué era? ¿Mantequillería o qué era? En una fábrica claro. de temas lácteos. Exactamente, sí, claro. Y me dijo, pues el mundo da muchas vueltas y ojalá, yo tengo muy buenas referencias tuyas, de que eres un tipo muy profesional, muy serio, muy todo, sí, muy rompehuevos, pero sí. Y ándale que me da de baja, me voy un año a jugar al Puebla, con el Maño Ruiz otra vez me volvió a llevar al baño. Me llevó, me tuvo ahí. ¿Ya de los Bernat? ¿Ese equipo de quién era? No, ese equipo era de los Abed. De los Abed. Que le pusieron la franja naranja. ¿Tú fuiste a esa franja naranja? Yo fui a esa franja naranja, un equipo que nos fue bastante bien. Era Carlos Muñoz de 9. Claro, quedó campeón goleador. Claro. No, y Daniel el Travieso Guzmán, que era un crack. Claro, un central peruano. Ese llegó para el segundo torneo. Sí, no, entonces era... No, jugaba muy bien y jugaba José Juan Hernández, que era muy bueno para jugar. Sí. Jugaba Uwe Wolf. El central. El central alemán. Que después en Necaxa, claro. Jugaba Edgar Plasencia. Bastante bien. Joaquín Hernández, Sergio Almaguer, que el Maño lo hizo 8. Exacto. Jugaba 4-3-1-2.
Y a veces 4-4-2 con 2 contenciones. Cuando jugaba con 2 fierros, jugaba yo con Edgar. Plasencia. Cuando jugaba 4-3-1-2, jugaba con Edgar Plasencia, Almaguer, Joaquín Hernández. Jugaba Marquinhos, un peruano brasileño. Peruano brasileño, sí. Y jugaba con 2 9, Daniel Guzmán y Muñoz. Buen equipo. No, sí, competía sin bronca. Y ganábamos 1-0 siempre, 2-1. No, con el Maño no sobraba nada. ¿Qué les va a sobrar con el Maño, profesor? Y nos va bien para el segundo torneo, o al segundo año. No, el segundo torneo llegó el Chepo. Ah, ok. Y ahí el equipo empezó a flaquear, ya no calificamos. Y yo estuve un año y fuera. Yo ya tenía 35 años. Todavía en el draft me agarró un equipo de primera o liga de ascenso. Un equipo en formación que el dueño era aquel ex dueño del periódico Estadio, ¿te acuerdas? ¿Los Maxice? Ese equipo. Los Maxice. Los Maxice. Me citaron un día a arreglar contrato y habíamos como 30 haciendo fila. ¿Dónde iban a jugar o qué? No me acuerdo, un equipo en Texcoco. Algo así, claro. Ok. Un equipo así, en el Estadio Viejo de Texcoco. Y llegaste 30 cabrones. Me hicieron esperar como 3 horas. Ajá. Y yo cuando entré, yo ya iba decidido a mandarlos a la goma. Claro. Y lo primero que hice, a ver, yo vengo nada más a señalar que se me hace una falta de respeto que tengan a todo el equipo haciendo espera 30 horas. ¿Por qué no se organizan? Claro. Sí te nos desfasados. Por horas, claro, por horas. Por horas. Claro. Entonces, muchas gracias, mucho gusto, pero nos vemos. Adiós. ¿Y ahí te retiraste? Ahí me retiré. Dije, yo no, para hacer papelones de esto. Dije, qué tristeza. Dije, me voy a mi casa. Claro. Y me fui ya. Dije, ya no juego porque al final del día no es que haya decidido yo no jugar, es que ya no levantas expectativas. Y dije, no, hay que entender al buen entendedor. Entonces ya me retiro y tuve la gran fortuna que al poco tiempo, al año, y estoy hablando de mucho tiempo, Romano me llamó y me dijo, Sergio, me están buscando el Celaya para agarrarlo desde el inicio. ¿Qué onda, te vienes? Le dije, mañana bajo la cortina del restaurante. ¿Habías abierto? O sea, yo tenía un restaurante en el DF. ¿Cuando te retiras lo abres o ya lo tenías? No, ya lo tenía. Yo lo tenía desde que jugaba en el Nesa. Güey. Ah, ok. Yo tenía la famosa bodeguita del medio en el DF. Ah, ok. ¿Y lo atendías tú? No. ¿O nomás checabas la casa? El gerente, teníamos empleado. Ajá. Néstor Verderi. No hubo ganancias, profesor. Estoy seguro que no hubo ganancias. No, sí había. Sí, claro. No, sí había. Pero sí el que lo operaba era Néstor, que se había retirado ya desde antes y no siguió la carrera. Había sido auxiliar o entrenador de porteros de Miguel Marín en el Nesa. Es cierto. Y después no tuvo chamba y se hizo gerente del restaurante. Él lo operaba y el otro socio era Lalo Vacas. Ah, ok. Y tu servidor. Entonces ahí lo operó muchos años. Después me dijo, Sergio, yo ya el restaurante ya me enfadó, ya me fastidió. Y yo les compré la parte a los dos. Ah, y te quedaste como dueño absoluto. Yo como dueño absoluto. Ah, ok. Del restaurante. Y Néstor al tiempo se fue de entrenador de porteros del América. Sí. Y Lalo Vacas en el mundo del fútbol ahí sin... Agarraba segundas, terceras, ¿no? Claro. Sí, pero yo me quedé de dueño del restaurante, yo lo operaba. Y por eso comento esa parte que me habló Rubén y le dije, no, hombre, mañana bajo la cortina. Cosa que no hice. Todavía lo tuve 2 años más. Pero o sea, tú nunca habías dirigido a ninguna juvenil ni nada cuando vas como asistente de Rubén. Nada. Bueno, había entrenado un equipo de 11, 12 años y un equipo de esos torneos que se arman en el DF, de estos de la Interclubes, que no los entrenas, nada más los diriges. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Pero ya traía varios años. No, exacto, pero... Yo ya los partidos, a la Volpe de repente me iba a ver jugar equipos y le entregaba un reporte y ya estabas ya más o menos. Sí, yo ya anotaba trabajos, etcétera. Ya estaba yo pero con van eso. a un Celaya condenado a descender. Condenado que teníamos que hacer como 50 puntos en un año para salvarnos. 20 y tantos puntos abajo del Puebla. Abajo del Puebla. Que se terminó yendo en el último partido. Ese era el equipo al que iban a dirigir ustedes. Así es. Ya quedaban muy pocos vestigios del subcampeón, ¿no? Sí, no, ya era Emanuel González, ya era Gutiérrez Aldaco, ya era Chava Vaca, ¿no? ¿Ya eran eso o no, profesor? Iván Hurtado todavía estaba. ¿Todavía estaba? Sí, todavía estaba. Estaba Luis Fernando Soto. El Mina. Que no era de cuando yo jugué. Claro. Ya el único que quedaba era Tiva. Ah, ok. Tiva sí quedaba.
pero digamos que había llegado Armando González, se reestructuró. aquel venezolano vago, ¿cómo se llama, profe? Hernández, el qué loco buen jugador, ¿no? Qué vago era, pero qué buen jugador, ¿no? Vaguísimo. Sí, llegaba con confeti y todavía a entrenar todos los días. No. Sí. Pero se armó un equipo bueno con Chava Vaca, Gutiérrez Aldaco, el Fati Navarro, Piñeiro, el Loco Hernández, Pavón, claro. Luis Fernando Soto. El Cacho Prado. Checo Prado el lateral derecho, ¿cierto? El lateral derecho. Claro. Jugaba Iván Hurtado y nos llegó un central que a Rubén se lo recomendó un amigo del promotor que falleció ya, Raúl Isola, y nos dijo, tengo un central bárbaro, zurdo. La rompe. Llegó y lo pusimos a entrenar, tiro a gol, ejercicios para ver. Nunca le pegaba con la izquierda, güey. Y decíamos, hijo de puta, ¿y este zurdo de dónde es zurdo? No, bueno, es que ya sabes cómo son los Chelsea, claro. Tienen más salidas que el periférico. Y Jorge Jerez, güey. Las nalgas de este tamaño, pero buen jugador, profe. Terminó siendo muy cumplidor. Sí, muy cumplidor. Competitivo. Claro. Grandote, sí, fue. Pero zurdo no. Al principio era un camello. Sí, arrancaba en cuarta. Güey. Claro. Y Romano y yo decíamos, no, zurdo, ¿de dónde? Pues se terminó acomodando por la izquierda. Pero obviamente siempre recortaba para adentro. Claro. Zurda, cero, ni para el camión. Pero al final se quedó y fue muy rendidor. Lo terminaron salvando. Sí. Hicimos cualquier cantidad de puntos. De hecho, llegamos a la última jornada jugando contra América. Contra el América. Que si ganábamos, calificábamos. Sí. Si perdíamos, descendíamos. Sí, señor. Empatamos. Y se fue el Puebla. ¿Quién se encargó de que empatáramos? Ramos Rizzo. Bueno, ¿los hundió? No, América, profesor. América. ¿Penalito o qué? Marcó de todo. ¿Cómo de todo, profesor? O sea, lo insólito. Y al final no pudimos ganar porque el equipo jugaba bien. Cuando jugamos de local a la América le metimos 5. 5. Venimos acá con la Chiva, le metimos 5 también, con ese Celaya. Exacto. Teníamos un equipo que jugaba muy bien peleando el descenso. Claro. Entonces es un equipo que creo que Arrumán lo catapultó muy cañón, porque el equipo con la problemática del descenso jugaba, como dicen, de igual a igual en cualquier cancha. Y el equipo tenía muy buenos jugadores, pero el equipo tenía muy buen funcionamiento. Entonces nos salvamos en el último juego, con este arbitraje, hijo, una fatalidad. Y aparte me acuerdo muy bien porque yo bronco al final del juego. ¿Lo fuiste a encarar? No, sí, pero nosotros ya estábamos amenazados por el dueño del equipo. ¿Por don Enrique? Sí, claro, y nos decía, hey, acá callados. El que se equivoca con un tema de reclamos a la autoridad de todo, la multa de federación la paga el técnico, o la paga el auxiliar, o la paga el jugador. El que va insulta y lo echan, la paga al bolsillo del jugador o del entrenador. Puta madre. Y yo voy bien correcto, pero bronco a armarle lío a Ramos Rizzo. No, así me fue. ¿Le cargó tinta? No, sí me reportó. No me reportó. No. Pero me dijo, David, hasta de lo que me iba a morir. Una insultiza me pegó. ¿Te mentó la madre? Pero fue lo menos. Fue lo menos. Y yo fui enojado, pero de acá nunca perdí control emocional. O sea, estuvo en un reclamo, pero sí, yo dije, pidiendo tus palabras. Casi de por favor, don Ramos Rizzo. Claro, don Ramos ¿Cómo Rizzo se le ocurrió marcar tal y cual, tal y tal acción y esto y lo otro? Y él me decía, ¿a qué vienes acá, hijo de tal por cual? Y aquí te lo digo y afuera te rompo tu... Madre. Pero increíble. Y lo único que tuve fue decirle, Ramos Rizzo, ojalá tengas los pantalones para lo que me dice usted, señor, aquí dentro de la cancha, me lo digas afuera. Es lo único que te pido. Claro. Pero te lo digo aquí y afuera y te quieras, rompo tu... Me dijo de todo, güey. Increíble, como un hecho anecdótico. Claro. Ramos Rizzo era muy bravo. Sí. Bravísimo. Marco Rodríguez no. Marco Rodríguez literal llegaba loco y te echaba a la primera, ¿no? Pero este no. Este sí te
provocaba claro. para que tú le respondieras y entonces ya claro. tuviera el argumentos para expulsarte o Claro. para reportarte. Entonces yo no me reportaron, pero sí me la comí. No, pues, ¿y qué hacías? Me la comí. Yo dije, no, hombre, no voy a pagar 100,000, 150,000 pesos. Ni loco. La mensualidad, cabrón. No, sí, ganaba poco de auxiliar. Claro. Era un equipo austero y dije, no voy a regalar mi sueldo. Como dicen, loco, pero no tonto. Claro. ¿No? Entonces, me comí esa insultiza. Al tiempo coincidí con Ramón Rizzo en ESPN. Oh, me vio, me abrazó, casi me dio de besos, como diciendo, hijo de... Se va a acordar y me la va a armar. Claro. Entonces, me desarmó. Y yo dije, las cosas de la cancha se quedan En la cancha. Y ahí me comí esa hasta la actualidad. De esas, como algunas veces se pudieron haber comido otras, claro. ¿no? ¿De ahí vinieron a Tecos con Rubén? Con Rubén, yo estuve un año con Rubén. Él estuvo un año y cachito. Sí. ¿Tú te vas con Rubén por la invitación de Celaya o por qué te vas, profesor? Sí. Aunque yo ya había hablado con Rubén antes de empezar el torneo, ya le había dicho, Rubén, es mi último torneo que estoy contigo. Quiero volar solo. Ya me quiero ir porque quiero dirigir. No sé si vaya a agarrar o no. Equipo, claro, pero quiero intentarlo. Sí, y yo sé la dificultad que implica agarrar un equipo de fútbol. Claro. Y me dijo, ¿y por qué? Y es que ya no me siento cómodo. Necesito yo ya tener mi escenario y yo tomar decisiones. Sí, claro. Pero le dije, hey, yo contigo, que esa es la parte que luego puedes tocar muchos temas. Claro. Que el auxiliar para eso está. Tienes que apoyar, respaldar a tu ser técnico. Auxiliar, claro. Y aunque no estés de acuerdo. No, y si no estás de acuerdo, no se lo vas a hacer ver claro. a los demás. No, a él. En privado, claro. Oye, Rubén, para mí lo tienes que quitar. Claro. Este tipo anda muy mal, este está mejor. Pero no vas a decir al jugador, oye, pinche técnico. No, cero, Claro, imposible. Claro. Tiene que haber una lealtad absoluta y eso no existe en el fútbol. Claro. Eso hay un reclamo mío al gremio. Al gremio, al entorno. Y eso con Rubén yo siempre he estado así. Claro. Así, tal cual. Y con Rubén yo tenía una gran comunicación, con una total apertura. A veces Rubén, boludo, y si lo saco y sácalo a chingar a su madre. ¿Quién te va a decir algo? Eres hombre? el responsable. Y aparte, si nos corren, que nos corran. Claro. Yo llegaba a ese grado y yo le decía a Rubén, no te van a correr. Claro. ¿Cómo crees que te van a correr? Si vienes de un temporadón en el Celaya, no te van a echar. Claro. Me acuerdo de que tuvimos alguna vez un broncón con su primo famoso. A Mario Tilio, primo de Rubén. Que llegaba y se asoleaba. Asoleaba en la cancha, chorcito hasta arriba. ¿Te acuerdas, profesor, aquí en Tecos? En Celaya, ¿no? En Celaya, ya empezaba en Celaya. Ajá. Claro. Y a Rubén lo amenazaron. Yo le decía, ¿La directiva? Sí, claro. Le decía, oye, Rubén, ¿qué onda con tu primo? ¿Para qué lo trajiste? Y yo le decía a Rubén, mándamelo. Yo lo pongo a trabajar conmigo, con los porteros. Claro, que haga algo el cabrón. Yo entrenaba a los porteros y luego era auxiliar. Y tenía mis espacios para trabajar algunas cosas. Pero realmente el comando del trabajo lo llevaba Rubén. Claro. Totalmente. Pero me daba mis espacios y yo me los propiciaba. Claro. ¿No? Yo a veces el entrenamiento terminaba y agarraba a 5, 6, 8 que querían entrenar extra y yo los agarraba. Entonces yo al primo le decía, vente. Y ahí se calmaban las aguas. Y Rubén a veces preocupado, oye, hijo, nos van a echar. No te van a echar. Y si nos echan, que nos echen. Claro. Porque le dijeron, ay, tu primo se tiene que ir. Claro. No, le dije a Rubén, no, hijo, tú tienes que defender tu cuerpo técnico a capa y espada. Y eso ocurría en esos tiempos con Rubén. Y no quiere decir que yo le daba vuelo a Rubén en ese sentido. Claro. No es porque yo me hiciera el héroe en el momento, no, pero yo le decía a Rubén, hey, si nos echan, que nos echen. No te sientas incómodo por esa parte. Y tú estabas decidido a hacerte un lado de Rubén y esperar ofertas. O sea, en ese momento, cuando tú tomas la decisión, no tenías nada. Nada en lo absoluto. Nada. Y de hecho arranca el torneo ese siguiente, después del año que estuve. Me acuerdo, yo todavía salía a la banca contra La Piedad de visita. Sí. Y en la semana Rubén me dice, oye, Sergio, me está hablando Enrique Fernández, que qué onda contigo. Y que si te quieres ir a Celaya. Y dije, pues sí, pero ¿en calidad de qué? ¿De qué? Claro. ¿De entrenador, de asistente, de qué? Sí, claro. Y entonces... Porque Celaya tenía al zurdo, ¿a quién tenía? No, todavía no llegaba. Ajá. Entonces le digo, me interesa, ¿no? Y yo dije, pues a lo mejor me dan el equipo. Claro.
¿no? Entonces hablo con don Enrique y así literal me dijo, te voy a llevar de director técnico adjunto. Le digo, ¿y eso? ¿Qué significa? Era un cargo que habían inventado en el Real Madrid. Ok. Como director deportivo, y había un director deportivo adjunto. Digamos que estaba Valdano y después pusieron a Butragueño. Claro. Y le dije, ¿y eso qué onda? Me dice, es que tengo que traer a alguien por imagen. Ok. Porque mis patrocinadores, mis socios, me piden esa parte. Ve tú a saber si era cierto o no, pero así te la vendió. Pero me la vendió así. Yo dije, ¿y esto qué tiene que ver? Me dice, pues quiero traer al zurdo López. Le dije, ¿y estás seguro? ¿Vas a mezclar el agua con el aceite? Claro, tú un loco de querer salir jugando y el zurdo todo atrás, claro. Y reventamos la pelota, claro. Y me dijo, me vale madre, no es de que quiera y si no me traigo otro. Claro. Pero quiero que vengas y tú seas el que trabaje el equipo en la cancha. ¿Se lo vas a decir al técnico? Al zurdo, claro. Claro, si no, no viene. Claro. Y yo dije, pues a toda madre, voy a crecer en un tema de comandar. Y manejo de grupo, con el técnico es claro. Entonces, así arranqué con el zurdo, lo llevaron y el zurdo estaba en ese entendido. El zurdo llegaba y se iba a la tribuna. ¿No chocabas con el zurdo? No, ahí viene luego el circo. A ver. O sea, el zurdo llegaba y se iba a la tribuna a verte entrenar. O platicábamos, madre, no sé qué. Oye, y sí me decía, oye, hay que trabajar con estos. Sí, claro. Hoy que hay fútbol, a ver, pongamos esto, claro. Y yo empezaba a trabajar salidas y movimientos y todo. Y el zurdo de arriba de la tribuna y checaba. Y cuando veía que las cosas no salían o que veía que yo quería salir con Jerez o con o con el otro, llegó un momento que bajó alguna vez corriendo a la cancha. Se acabaron las salidas de mierda. Así a los 4 vientos. Claro. No va más. Y esto se acabó. Y tú, y ponla en el cajón y tírala para arriba y dividida y rebotes. Y yo dije, me quedé callado. Yo respetuoso del entrenador. Del lugar que tenía el zurdo, claro. Del lugar que tenía el zurdo. Pero acabó el entrenamiento. Y literal, no estoy hablando de más. Agarré y le digo, profesor, ¿podemos hablar? Sí, claro. ¿Ahí en el vestidor o en la cancha todavía? En el vestidor. Creo que fue en la cancha. En la cancha, ajá. Pero solos. Le dije, que sea la última vez que me haces esto. Que me desacreditas ante el grupo, claro. Y sí le dije así, si no, te parto tu madre. ¿Así dijiste el zurdo? Sí, claro. Hijo de la profe. Me imagino con la calentura. No. Le dije, que sea la última vez que lo haces. Y ocurrió esa parte pues de ese día. Y él se quedó, no, Sergio, pero no me lo tomes a mal. No, a ver, no te confundas. Porque me estás desacreditando con el equipo. Grupo, claro, cabrón. O sea, que después en el vestidor lo hablemos y me digas, oye, tal cosa. Sin ningún problema. Eres el entrenador. Entre nosotros las cuestionamos, sí. Claro. Pero yo con el zurdo daba las charlas técnicas, en los partidos, todo. Y el equipo no andaba tan mal. Era un equipo... Altibajos. Sí. Pero a partir de ahí el tema se desajustó. Normal. Y empezó él como, pues, digamos, a querer hacer valer su condición de entrenador, claro. Pero ya estaba él diluido en el seno del equipo y del dueño. Claro. Esa es la realidad. Entonces ya él perdió, digamos, posicionamiento y en algún momento él también quiso hacer valer su condición de entrenador con el dueño y el dueño le dijo, a ver, aquí el tema no va más, el tema es así y mejor aquí cortamos. Hasta aquí llegamos. Porque lo quiero aclarar porque yo siendo auxiliar técnico se puede censurar por qué me quedé en el equipo. Sí, claro, o por qué le moviste el tapete, podrán decir. Claro, sí, cabrón, pero jamás hubo eso. Yo siempre fui muy respetuoso de las cosas, pero el tema vino al revés. Claro. Que él a mí me quiso desajustar en ese sentido y obviamente yo me defendí a muerte y porque aparte a mí me habían contratado de esa manera y él estaba enterado. Él había aceptado. Entonces yo con él fui muy claro, le dije, a ver, el tema está así y yo voy a seguir trabajando las cosas como a mí se me contrató. Claro. ¿No? Entonces, ahora sí que esta madre que truene. Y tronó. Y tronó y lo limpiaron. Que dirigió 6-7 fechas, ¿no? Sí. Pero sí, duró muy poco el zurdo.
y me quedé con el equipo. Pero yo jamás moví nada como para decir, hey, échenlo. Jamás, imposible. ¿Y te fue bien? Y me fue bien. ¿El equipo levantó? Sí, el equipo, pues quizás a lo mejor se sacudió esa parte de que los jugadores detectan que hay conflicto entre el cuerpo técnico, dicen, ¿y para dónde me hago? ¿No? Entonces, el equipo conmigo eran muchos jugadores que yo ya había tenido con Rubén y el tema empezó a fluir de manera muy natural y la verdad, arranqué una barbaridad. Creo que arranqué contra el Morelia, campeón de Tena, le metí 5 de local. Sí. Y tuve muchos partidos así, vine aquí con Atlas, también le metí 5. Algunos partidos igual los perdí. ¿A quiénes tenías allá arriba en ese equipo? ¿Quiénes eran tus delanteros? Diego Latorre. Ah, claro, Gambetita. Beraldo Vejines, Sí. que casi no hacía goles. El que no era titular, pero siempre que entraba me resolvía y siempre me canta y me dice, ¿cómo te salvé? Te salvé la chamba, es Armando El González. Mandín. Tenía gol el cabrón. Hijo, tenía gol el Mandín. Sí. Bien listo para jugar. Sí. Con una llanta Sí, jugaba, la llanta ponchada. Ponchado, pero tenía gol. Pero jugaba muy bien. Jugaba Luis Fernando Soto. Jugaba Tiva, todavía jugaba Chavabaca. Jugaba Aldaco, jugaba el Fati Navarro, creo que todavía lo tenía. ¿A quién más tenía? Algunos centrales, un peruano que ahorita no me acuerdo el nombre, todavía tenía Jerez, tenía Ricardo González Bango. A Bango, el español. Pero en el medio torneo, al medio año lo cambié, traje otro. Tenía Javier Manjarín. Un volantito ahí media punta, ¿no? Sí. Extremo o media punta. Exacto. Pero era más extremo. Era un crack, jugaba muy bien. Había sido seleccionado nacional español y había sido subcampeón de una Eurocopa, creo, de unas Olimpiadas. Claro. Total que jugaba muy bien y tenía buen equipito. Jugaba Jaime Lozano conmigo. Jimmy, claro. Estaba muy jovencito. Claro. Todavía se ponía nervioso, pero jugaba bien. De Pumas había debutado y lo mandaron al Celaya. Y dábamos de qué hablar y nos salvamos del descenso. Con ese equipo nos salvamos del descenso porque también teníamos una problemática importante. Salvar el descenso, ¿no? Así es. Y cerrando el capítulo del Celaya, a mí Enrique Fernández, no lo exagero, a mí me adoraba. Claro. Fíjate, aún habiéndome corrido de jugador, después a mí me adoraba. Y me decía, conmigo te vas a quedar por siempre. Pero llegó el término del torneo, ya andaba flaqueando con el tema de patrocinadores. Claro. Hubo equipos que habían vendido su paquete de patrocinios a una empresa y les quedó mal a muchos equipos. Y el viejo, y dijo, antes de comprometer mi patrimonio familiar, ahí nos vemos. Vendió el equipo al Capitán Rodríguez. Y a mí me dijo, Sergio, voy a vender el equipo, no vas a tener problemas de agarrar equipo, son nuevos dueños, ellos harán su... Ellos decidirán. Y yo ya tenía el Santos listo, con Memo Cantú de presidente. Claro. Entonces, creo que a mí el Celaya también me catapultó. Sí, claro. Porque con un equipo en problemas graves de descenso, también era muy similar a lo que hizo Rubén, con menos dificultad en la diferencia de puntos, pero también estaba muy comprometido y me salvé como 2 fechas antes. No llegué al límite como con Rubén. Yo dos o 3 fechas antes me salvé del descenso. Y me dio crédito para llegar a un Santos recientemente campeón con Fernando Quirarte, claro. Que lo limpian y me hacen llegar a mí. Profesor, de estos 16, 17 equipos que has dirigido, ¿cuál es el que mejor llegó a jugar en su momento? Hablabas tú del Celaya, el Santos, el Atlas, los Jaguares. Pues si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? Digo, tomando en cuenta que también tiene que haber resultados y no nada más que el equipo juegue bien. Claro. Yo creo que pondría en primer lugar al Atlas. El Atlas que perdió semifinal con Pumas. El Atlas. León, aunque estaba en Liga de Ascenso, pero una máquina. Porque hice récord de puntos. Sí, ese equipo fui superlíder, fui campeón de un torneo. ¿No perdiste el ascenso contra Bravos? ¿O contra quién perdiste? Contra Bravos, ¿verdad? Contra Bravos. Sí. Que no se llamaban así, se llamaban Indios de Ciudad Juárez. Claro, contra Indios. Que el técnico era Sergio Orduña. Sí. Y era León. El otro club te podría decir Jaguares de Chiapas. La segunda ocasión
que estuve 2 años ahí, del 2013 al 2015, y mi equipo era una maquinita también, y jugaba bastante bien. A esos 3 los rescataría. También podría decirte de otra manera el Santos de la segunda vez. Exacto. Que también lo llevé a una liguilla, pero ahí digamos que también tenía un grupo de jugadores, digamos, que estaban más, que se recostaban más, no eran tan proclives a trabajar en base a un funcionamiento, estaban más dados a jugar libres, que ganaba los partidos por la gran calidad que tenías, claro, con Darwin Quinteros, con Chucho Benítez, con Matías Bozo, con el Achita Ludueña, el Oro Jiménez. Robabas, se conectaban y robabas, claro, ¿no? Pero trabajar con temas de movimientos, esto era un parto, complicadísimo, ¿no? porque te hacían caso, no te hacían caso. A veces sí, a veces no. Y Chucho hacía lo que quería. sí, claro. Como era tan buen futbolista en la cancha, ¿no, profe? De repente le decías, bótate aquí, de repente te picaba las espaldas, puta madre, y sacaba 5 metros de ventaja. Claro. Y decías tú, ¿para qué le dije que Se se votara, botara? cabrón. Sí. Claro. Entonces, compites contra esa situación de jugadores que están más habituados a, digamos, a formas de desenvolverse dentro del terreno de juego y que los quieres sujetar como para darles más opciones, y puede haber, digamos, resistencia, ¿no? Normal. Que es normal y que es donde tienes que trabajar mucho para convencerlos. Profesor, ¿no? ¿El golpe más duro de tu carrera fue Cruz Azul? Porque entiendo que ese era un paso para aspirar a otro nivel de equipos. O sea, tú de alguna forma, equipos de media tabla que los salvabas del descenso, que los metías como Atlas, Jaguares. ¿El golpe más duro de tu carrera fue Cruz Azul o no? Se puede decir que sí, porque es un equipo más grande, claro, mediático, que lo que hagas bien repercute mal, lo que haces mal te repercute para mal, ¿no? Mayormente, ¿no? Sí, tendríamos que analizar mi pasaje en el club. ¿No pudiste con el entorno? ¿No tuviste la libertad para elegir? ¿No pudiste? ¿Qué pasó, profesor? Ya ahora con la frialdad del análisis, ¿qué pasó? No, mira, quizás a lo mejor cosas con las que yo siempre, o de las que siempre externo y que comparto y que comulgo, es que en algún momento, inclusive antes de arrancar el torneo, quizás me tendría que haber hecho un lado, ¿no? ¿Por qué? Por la gran problemática interna que un club de esa naturaleza vivía. No sé si en la actualidad, porque ya no me consta. Claro, así es lo que te tocó vivir a ti. Yo tengo que hablar de lo que yo viví y que está contextualizado con lo que se sabía de Cruz Azul de algunos otros momentos. De entrada, ¿no? ¿Quién te lleva? ¿Billy? ¿Agustín? ¿Quién te lleva a Cruz Azul? A mí el que me habla es Agustín Manso. Agustín Manso. Como director deportivo y como se supone que debe de ser. Correcto. Que es el canal que recibe instrucciones de la presidencia. Del presidente, el dueño, claro. Sí, que eso es lo que uno asume. Claro. ¿No? Y que sí me llama. Quiero contextualizar la situación. Yo venía de 2 años muy buenos en Jaguares de Chiapas. Muy buenos, te lo digo, es literal. Que de hecho... yo salgo de Jaguares de Chiapas por decisión propia, no es que no quisieran que continuara, al contrario, yo ahí estaba pero a muerte en el club. Claro. Simplemente yo ya venía de una relación de desgaste, de vivir solo en Chiapas, mi familia en Guadalajara. Yo dije, requiero un club distinto donde yo me pueda llevar a mi familia completa. Claro. Entonces yo saliendo de Chiapas, yo tenía en automático el Puebla de los Chargoy. Claro, el mismo equipo, claro. Que no lo agarré porque hicieron una maniobra, llevaron un director deportivo en automático, un argentino. Claro. Un tal Fleitas que yo dije, con este choco al primer día. Exacto. Y dije a Chargoy, ¿sabes qué? Aquí no voy. Se adelantaron en esta toma de decisiones, yo al club no voy. Claro. Y entonces tuve a León para ir a León. Antes de que acabara el torneo ya me habían hablado para irme a León, pero querían que les definiera antes de acabar el torneo. Y dije, no puedo. Y luego tuve a firma el Morelia. Ok. Aquí en Guadalajara estuve a nada de firmar, es más. Con Álvaro. Con Álvaro. Sí. Cometí un arrebato, porque
estando prácticamente hasta arreglado con Monarcas Morelia, que Ya de quisieron lana y que de todo. volviera. Claro. Sí, se me ocurrió lanzar el atrevimiento, decirle al grupo de TV Azteca, decirle, oye, se había quedado sin técnico. Claro. Morelia, creo que ya habían sacado a Tomás. Claro. Y le mandé decir a Álvaro, oye, ¿por qué no le dice a Álvaro que en lugar de que me lleve a Monarcas Morelia, ¿por qué no me dan al Atlas? No, pinche profesor. No, bueno. Claro. Yo dije, hey, Tu amor por el color rojinegro. en Morelia ya estuve. No, ahorita podría tocar ese tema, ¿no? Pero, porque estuve 4 juegos en Morelia, Claro. pero ahí jugué, estuve poco tiempo. Pues dije, en el Atlas voy a entrar como cuchillo en Claro. mantequilla. Y se enojó Álvaro. Claro. Y me dijo, sí, ¿quiere irse al Atlas? Pues ahora ni el Atlas. Ni el Morelia. Ni el Morelia, güey. En el Atlas él no decidía. Claro. Yo pero podría haber tenido cierta injerencia, aunque se decía que eran el Atlas independientes. era independiente y lo comandaba Gustavo Guzmán y Álvaro Claro. Dávila Morelia. Total que me quedé Sin nada. sin nada. Yo dije, ya valí madre por andar de hablador. Me voy de fin de semana a Tapalpa, una cabaña que tengo por ahí, y bajando la sierra, me entra una llamada, Agustín Manso. Manso. Cruz Azul ni por aquí. Me dijeron, Sergio, nos interesa que vengas. Estaba Tomás, ¿no? ¿Había arrancado Tomás? No. ¿Quién había en arrancado? Cruz Azul no tenían técnico. Ah, ok. Habían sacado al Flaco Tena. Ah, creo. ok. Ajá. Estaba sin entrenador y me dijeron, le interesa a Billy y a Robin hablar contigo. Contigo. Y yo, ¿cuándo? Ya, mañana. Pues, mañana voy. Mañana, claro. Y llegué al otro día, reunión, creo que fue en la tarde. Sí. Y en 10, 15 minutos Te arreglaste. me arreglé. Y llegué a un acuerdo sin ningún problema. Yo dije, puta madre, voy a llegar al Cruz Azul. Claro. Espectacular, sabedor Eso, claro. de profesor. toda la problemática que este club tiene, que sabía de oídas y que te enteras de todo. Claro. Pero dije, voy a ver cómo puedo ir sorteando Estas cosas. todas estas dificultades. Y bueno, llegué a trabajar un clubzazo. Lo es. No te falta nada en temas Todo. En todo lo tienes al alcance, a la mano, de sobra. Claro. Y las cosas empezaron así, pero ya en un tema de lo principal, de armado del equipo, vienen las dificultades importantísimas donde yo soy muy estructurado en eso. Yo presento proyecto, yo presento alternativas de contrataciones, voy la opción 1, 2, 3, 4, 5, entendiendo costos, entendiendo todo. Exacto, la problemática Sí, del equipo. Sí, y no es de que yo las quiera trabajar. Claro. Yo, sabedor Y que en un tú- club Tú desarrollalas, tú llévalas. está totalmente organizado, Claro. que hay gente en cada una de las áreas, hey, hazlo. Claro. Obviamente, si a mí me dices Jaguares que no había Venga, gente, hacías tú todo, yo claro. hacía todo. Claro. ¿No? Pues dije acá, a ver, es esto. Y mis opciones, todas analizadas, sustentadas en todos sentidos, pues ninguna, güey. No manches. Solamente la que me hicieron caso en sí, no, bueno, fueron 2. Lucas Silva, Ah, el volante brasileño. el volante que venía brasileño de que estaba Monterrey. en Monterrey, y un brasileño lateral izquierdo que había sido nombrado el mejor lateral, que después fui censurado, que decían que era un bulto. Yo decía, no, puta madre, no sé quién habla que es un bulto. Era un crack, Fabio Santos. Fabio, exacto. Un pelón alto, lateral izquierdo Claro. del Corinthians, jugadorazo. Yo aquí lo usaba más de volante que de lateral porque así se me acomodaron Claro, las cosas. cosas. Entonces en el armado, ¿Y a quién más habías pedido para poder, o sea, qué equipo querías tener tú, profesor? yo quería fortalecer un defensor central. Central. No pude llevar otro volante de contención. Centro delantero que busqué como loco y otro extremo. Otro extremo desequilibrante. Claro. Nombres, la madre, ahorita no me acuerdo puntualmente, pero me acuerdo que quería traer un centro delantero, un goleador español de cepa. Me vas a ayudar. Hay un Sergio García. Sí, que Sí. jugó en el Español de Barcelona. Ese mero. Ujú, Prácticamente lo teníamos ya como arreglado. Exacto. Me lo tiraron para abajo misteriosamente. Misteriosamente no, yo sé cómo las cosas se cayeron de estar ya resueltas. En algún momento me hablaron de allá el representante, sin yo conocerlos, Claro. pero yo la trayectoria del jugador lo avalaba, yo había seguido su actualidad. Yo decía, con este jugador no le erras. Claro.
¿no? A Fabio Santos lo vi un partido en vivo en Corinthians. Claro. Y dije, este es un crack, lo llevo con los ojos cerrados. Claro. ¿No? Y dije, este jugador que venga, y al final no lo trajeron, me hablaron de allá, me dijeron, a ese club no vamos ni de broma porque hay gente que se quiere meter, que entorpece las negociaciones, que quiere meterse, prenderse en un negocio. Claro, que ya está hecho, pues claro. Pues. Sí, entonces se cayeron muchas operaciones de esta índole, ¿no? De repente me planteaban jugadorazos, yo decía, tráelo mañana. Claro. Y así me llevaban una semana, 2 semanas, y de repente, no, se enfrió, el jugador decidió irse a otra parte. A otra parte. Todo eso se fue cayendo, y terminé con lo que teníamos, que no es que fuera poco, ni que fuera de baja calidad, pero jugadores que se concretaron de último momento, los empecé a usar ya avanzado el campeonato, como fue Belushi, sí, que venía de poca actividad, un paraguayo Benítez, que le decían ¿cómo le decían? Uno que jugaba en la Liga Turca, un centro delantero que después lo compró Monterrey. Sí, lo llevó Jorge Benítez, algo así, sí, claro. Jorge Benítez. Sí. Esos llegaron, los empecé a usar hasta después. Me llegó un Ariel Rojas, un volante... De River. De River, claro. Sí, pero para el ritmo de México. Claro. Jugador profesional, táctico, dentro del terreno de juego, pero lo rebasaba la dinámica acá. Lenteja. Entonces, pues terminé arrancando... Con lo que había. Con lo que había, con un Jerónimo Amione, que un tal Tony Pedrosa, sí. Bozo, que también arrancó tarde, que había estado conmigo en Jaguares, y que lo llevamos de último momento. Tenía un jugador que volaba, Joao Rojas, sí, pero muy particular. Total que no me fue bien, David, en Cruz Azul, ¿no? Por una problemática muy marcada internamente, que no te deja conformar el plantel en tiempo y en forma. Sí llegué muy cuestionado, ya desde antes de asumir el cargo estaba muy cuestionado. Mediáticamente se orquestó una campaña en México comandada por 2, 3 personajes muy cercanos a Cruz Azul de los medios. Entre ellos te diría hijo de Nacho Treyes, ¿cómo se llama? Lalo Treyes, sí. Que puta madre, no perdía oportunidad de serruchar, y al final del día condicionan, y si no aparecen resultados favorables, te vas. Entonces mi pasaje fue muy corto, 10 partidos me dieron, con resultados regularcitos. Sí, no te fue bien, en la realidad, profesor. No me fue bien. Y tuve que irme de un club que podía haber sido un despegue para mí muy importante. Fui muy cuestionado antes de llegar, que decían que no tenía los méritos para haber llegado a Cruz Azul, y yo revisaba toda la baraja de entrenadores que han dirigido a Cruz Azul y yo decía, puta madre, yo tengo más currículum, más cartel que todos estos que han pasado, que les han dado mínimo 1 año les daban, porque Billy Álvarez siempre fue un presidente acostumbrado a darle su tiempo a los cuerpos técnicos, sí, pero acá yo ya estaba desde antes cuestionado, y también internamente era una lucha de poder impresionante. El jurídico de turno, si el técnico había llegado por este personaje, él se encargaba de desajustar lo otro, y si llegaba por estos de acá se encargaban de un desmadre total. Y el colapso vino así literal, lo voy a comentar tal cual. Es. Cuando se me quisieron involucrar abierta y directamente en un tema, decir, permítenos aconsejar. ¿En el 11 o qué? ¿O no? En el 11, o en hablar de temas generales del equipo. ¿Pero quién te quería aconsejar? Gente externa del club, de toda la vida. No me des el nombre ahorita en su momento. Promotores. Sí, totalmente. Que querían aconsejarte. Que querían aconsejarme, y yo al principio escuchaba hasta que de plano decidí nunca más. ¿Sí? Corté la comunicación, el contacto, y mi teléfono sonaba
todos los días, Claro. a todas horas, tratando de generar esa comunicación. Yo dije, aquí o salgo por la mía o que me echen cuando quieran. Claro, claro. Así como he sido de siempre. Claro. ¿No? Porque no quiere decir que antes hiciera lo que me dijeran. Claro. Imposible, eso es imposible. Pero sí quisieron meterse de lleno. Entonces, a partir de ahí yo dije, mis horas en Cruz Azul están contadas. Y sí. Y sí, porque ocurrió que gané el siguiente partido a Pumas y Sí. dije, no Respiro. me echan, Exacto. no me van a echar. Me fui a jugar de visitante un partido bravísimo con Monterrey. Empatamos. Yo sin defensores centrales habilité a todo mundo porque no tenía ni al Cata ni al Maza y jugué con otros defensores muy chavos y adaptados. Empaté. Más bien, fui a empatar a Monterrey, no me echaron. Regresé de local con Pumas, gané. Partido que ganamos de casualidad, pero ganamos. Fui a jugar con Puebla en el estadio de los Lobos WAP. Sí. Perdí y ahí me echaron. Ay, te dieron el voleo en el orto. Vámonos. Y tengo un mensaje inclusive que me dijeron, has decidido morir por la tuya. Claro. Me imagino quién te lo puso. Desde antes, ¿eh? Claro, me imagino 3 que semanas claro. antes me dijeron, me queda claro que has decidido morir por la tuya. Y sí. Y me pusieron, reconozco en ti a un tipo serio, profesional, honesto, trabajador. Te deseo todo el éxito del mundo. Yo dije, me llevó el carajo. sí. Y dicho y hecho, me limpiaron de Cruz Azul. Entonces, hay esta parte que hay que señalarla y que hay que contextualizarla y que dices, sí puede ser un momento muy crudo de mi carrera porque al final del día, después de ahí, regresé a Chiapas en Claro. primera, pero ya el equipo muy... No, ya voy tirado para abajo. Profe. Sí, Ya con un porcentaje muy... Y ya es con poca inversión y poca Sí, calidad, ¿no? totalmente, pero sí puede pensarse que me pudo haber golpeado ese pasaje en Cruz Azul. Y tuve otro pasaje, ese ya nomás lo cuento por el hecho en sí, que cuando voy a dirigir a Monarcas Morelia, yo había salido de Atlas, Sí, ya me había acordado de palabra con Morelia, sí. pero me fui a dirigir al Atlante, Ah, ok. nada más 2 meses y medio. Y Toño García no pensó que yo fuera 2 meses y medio. Él dijo, en el trayecto lo arreglo. Claro, Dijo, este es de casa. claro. Cuando me quiso arreglar, le dije, Toño, Yo estoy no arreglado, puedo. Estoy arreglado por otra parte, claro. Y llegué a Morelia Exacto. y me aguantaron 4 partidos. Y te vámonos. Y en Morelia sabían que yo tenía sobre de la mesa 1 año más de contrato con Toño. Claro. Literal. Literal. Y me fue del carajo. 2 fechas antes, en la jornada 4 me echaron. En la jornada 2, Toño García me habló y me dijo, te van a echar. Ya están buscando técnico. Le dije, Toño, y si me van a echar, tengo que ganar. Y si Claro, no gano, esa es la ni ley. modo. Pero era un tema fuera de lo normal. No te Oye, pueden echar un técnico a la cuarta jornada, más si sabían que yo venía con cierto cartel, con 1 año arriba de la mesa, y les valió madre y me echaron a la 4ª jornada. Profe, para terminar, agradeciéndote mucho, quiero preguntarte si es leyenda urbana o es cierto que tenías en la misma mesa Chivas y Santos y que preferiste Santos. Es cierto, un día platicando con Rafa Ortega, que era el presidente de Chivas, me dice Rafa, hasta donde yo sé, Sergio tenía las 2 en la mesa, Santos y Chivas, y terminó aceptando Santos. ¿Es cierto o es leyenda urbana? No es leyenda urbana, David. Más bien, un día antes en la tarde de aquel día, Claro. de Chivas me llamaron y me dijeron que habían decidido que yo no era opción. Tú ya habías negociado, tú ya habías platicado con Chivas. Muy superficialmente. Sí. Me dijeron que era candidato. Ok. Simplemente. ¿Sí? Yo dije, bueno, ya me descartaron. Claro. Me dieron un argumento muy vago. Me dijeron que porque me asociaban mucho con Ricardo. Con la Volpe, por Con el la avolpismo. Volpe. Exactamente. Sí. Y no sé si él tenía Broncas ahí. diferencias Claro. con Vergara. Jorge Vergara y demás. Claro. Y dije, bueno, Ni yo modo. tengo mi vida muy aparte de este rollo, me he Claro. hecho yo Mi camino. mi camino. Total que ese mismo día en la noche me habló Alberto Canedo Beto Canedo, sí. y me dijo, Sergio, ¿te interesa venir a dirigir a Santos? Le dije, me voy corriendo. Claro. Me puso un vuelo al otro día en la mañana, llegué a Torreón a las 7 de la mañana, había un vuelo aquí antes, Claro. muy temprano. Llego y a las 10 de la mañana ya me estaba esperando Alejandro en el hotel. Sí. Me junté, negociamos, cerramos, Te arreglas ahí. me arreglo en ese momento y mi teléfono lo tenía lleno de mensajes
de dirigentes del Guadalajara. Toda la mañana y mensajes que quedaron grabados, obviamente. Claro, para que exactamente. ¿No? O sea, mientras tú estabas arreglando, te estaban buscando. Me estaban buscando y yo cuando ya me arreglé, yo escucho y dije, pues mala suerte. Claro. Yo osé, y Alejandro te lo podrá confirmar, no sé si ahora, pero te lo podrá confirmar, porque me atreví y le dije, escucha. Y escucha los mensajes de que en Guadalajara ya era un hecho consumado, que decían que yo... Iba a ser el técnico. Era el técnico, que ya habían descartado a todos y que habían decidido que fuera yo. El técnico. Y le dije, para que te des cuenta que no estás trayendo a cualquiera. Yo lo hice profesor, de payasón. Te agrandaste. De payasón, sí, me tenía que vender. Claro, te agrandaste, profesor. Me tenía que vender. Te agrandaste. No, y me dice Alejandro, bueno, casó el teléfono y llamó a Elizalde, se llama. Dante. A Dante presidente, Elizalde, claro. Que en aquel tiempo tenían cargo del área jurídica. En el área jurídica, claro. En el club. Claro. Y le dijo a Dante, prepara el contrato de Sergio, que de aquí, del territorio, porque andábamos en el territorio. Claro, de aquí se va firmado. De aquí se va a firmar. Le dije, hey, no me voy a ir, ¿cómo crees? Claro. Yo tengo palabra, nada más te lo para comento. Que veas que no te hace cualquier técnico. Sí, entonces ocurre eso, voy, firmo, y en la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde, contesto el teléfono y era Angélica Fuentes. Que en aquel tiempo se metía en todo. Me dijo, Sergio, te hablo por esto. Sé que estás en Torreón. ¿Qué esperas para volverte? Ya decidimos que seas tú el entrenador. Y me dio todas las razones habidas y por haber, dándole el peso a lo que era la oferta del Guadalajara. Y me decía, no podría entender que me digas que no. Claro. Guadalajara, las Chivas, historia, tu familia vive en Guadalajara. Todo. Y le dije, Angélica, con toda la pena, yo ya tengo un compromiso pactado con el Santos de Torreón y soy un tipo de palabra y no puedo tomar otra decisión. Claro. Ojalá en un futuro Claro. Vuelva a haber esa posibilidad. Entonces, sí me quedé en Torreón y me fue muy bien. Fue este Santos que te digo que calificamos. Había un proyecto muy padre de clausura del viejo Corona y la inauguración del territorio Santos modelo. Y me fue muy bien con Alejandro. La verdad es que creo que tomé una gran decisión y la vida me llevó por ese camino. Te diría que al tiempo me volvieron a querer contratar y estaba Rafa Ortega de presidente. Exacto. Porque en aquel tiempo Rafa no era el presidente. Okay. Entonces sí tuve dos posibilidades, pero la primera fue mucho más concreta que la segunda, ¿no? Entonces... Profesor, pues agradecerte muchísimo. Se nos ha ido más de una hora platicando sabroso de fútbol, recordando tantas cosas. Agradecerte muchísimo, profesor, y ojalá pronto te veamos otra vez de regreso en la vitrina. Pues mira, ya han pasado varios años en los que no he dirigido en primera división, pero eso no quiere decir que esté inactivo, que esté desactualizado. Al contrario, entreno mi equipo de segunda división, pero creo estar más listo que antes, inclusive más preparado que antes para dirigir un equipo de primera división. Sinceramente, digo, a veces no sé si reír o llorar de todo lo que veo que ocurre en nuestro fútbol, en nuestra Liga MX, y me parece que ante todas las situaciones que aparecen en nuestro medio, carajo, ¿tú crees que no voy a poder dirigir tanto equipo que da tumbos en nuestra liga? Y que no juegan a nada, profesor. No, bueno, empezando por ese que has mencionado. Por eso, ¿no? Que no juegan a nada. Por ese que has mencionado y que creo que necesitan también reinventarse, necesitan una reingeniería en todos los sentidos. Claro. Y que se puede uno volver opción para tantos clubes que andan deambulando en nuestra competencia y que bueno, experiencia tiene uno, conocimientos, está uno actualizado, está uno entero, está uno con más vigor que nunca, claro, como para volver a dirigir. ¿No? Pero bueno, eso ya no está en mí y en esto sé que tendrá uno que volver a estar en el aparador. ¿No? Que yo me alejé mucho de esa situación. Dicen que santo que no es visto no es adorado, pero habrá que ver. Tampoco es algo que me quite el sueño. No, estoy de acuerdo. Ya finalmente... Ya he dirigido 20 años. 20 años. Y sigo dirigiendo mi equipo. Exacto, exactamente. Entonces, pero sí me gustaría porque me parece que podría ser una gran revancha también para mí en un tema de reaparecer en el mercado
y de poner en práctica tantas cosas que creo que pudiera uno emprender en la actualidad de nuestro medio, ¿no? Profesor, muchísimas gracias. Te No, agradezco gracias mucho. a ti, David. Nos vemos la próxima.